En Raquel un nombre que resuena a lo largo de los siglos. Era hermosa, amada, envidiada y trágicamente perdida. Pero, ¿qué le sucedió? ¿Realmente fue su muerte un castigo, una maldición, o simplemente el precio de sus sueños no cumplido? Hoy desentrañamos la historia completa de Raquel, una de las mujeres más complejas y queridas de la Biblia, cuya vida estuvo marcada por el amor, la rivalidad y un profundo dolor. Desde su primer encuentro con Jacob en el pozo, hasta la amarga lucha con su hermana Lea, y su desgarradora muerte en el camino a Belén, el viaje de Raquel está lleno de lecciones poderosas que resuenan incluso hoy en día. Fue el destino de Raquel sellado por pecados ocultos que revela su historia sobre los planes de Dios, las consecuencias de nuestras decisiones y la esperanza que trasciende la tragedia. Quédate con nosotros mientras profundizamos en la Biblia para descubrir la verdad sobre la vida y el legado de Raquel. Exploraremos su conexión con las escrituras proféticas que han resonado a través de los siglos y revelaremos cómo su historia aún nos habla de la fidelidad de Dios en medio del dolor. No querrás perderte las respuestas que desvelamos. Si alguna vez has sentido el peso de los deseos no cumplidos, has luchado con los celos o has cuestionado el tiempo de Dios, la historia de Raquel tocará tu corazón de maneras inesperadas. Así que asegúrate de ver hasta el final, mientras damos vida al viaje de Raquel con escrituras, perspectivas y una visión fresca que nunca has escuchado antes. Si disfrutas de este video, no olvides darle un pulgar arriba, suscribirte a nuestro canal para más conocimientos bíblicos y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una publicación. Comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Cuál crees que fue la verdadera razón detrás del trágico final de Raquel? Y por favor, comparte este video con amigos y familiares para ayudarnos a difundir estas poderosas historias. Tu apoyo significa el mundo para nosotros y juntos podemos profundizar más en la palabra. Vamos a empezar. La historia de Raquel comienza en el hermoso y pastoral escenario de la antigua Mesopotamia, donde su familia se ganaba la vida como pastores. Raquel, la hija de Labán, es presentada en la Biblia durante un momento aparentemente ordinario que cambiaría su vida para siempre. En Génesis, capítulo 29, versículos 9 al 12, captura este primer encuentro. Raquel está cuidando las ovejas de su padre, una tarea que refleja su diligencia y su conexión con el sustento familiar. Es en este pozo donde se encuentra con Jacob, su primo, quien ha huido de su hermano Esaú y ha viajado lejos de su hogar en busca de un nuevo comienzo. La llegada de Jacob al pozo está marcada por un momento divino, ya que conoce a Raquel justo cuando ella viene a dar de beber a su rebaño. En Génesis capítulo 29, versículos 10 al 11, destaca este momento significativo. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel, y alzó su voz y lloró. El acto de Jacob de remover la pesada piedra no solo fue una expresión de fuerza, sino también de su afecto inmediato hacia Raquel, mostrando su disposición a servir e impresionar. Y en un raro momento de vulnerabilidad, Jacob besa a Raquel y llora en voz alta, abrumado tanto por el viaje que ha completado como por la hermosa mujer que tiene ante él. Raquel también debió sentir el peso de ese encuentro. Su vida estaba a punto de entrelazarse profundamente con la de Jacob. Raquel es descrita en Génesis capítulo 29 versículo 17 como hermosa de forma y apariencia, un contraste sorprendente con su hermana mayor Lea, quien es descrita como de ojos delicados o débiles. En Génesis capítulo 29 versículo 18, y Jacob amó a Raquel, y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel tu hija menor. Jacob hace una propuesta audaz a Labán. El padre de Raquel trabajará durante 7 años a cambio de la mano de Raquel en matrimonio. La Biblia destaca la belleza física de Raquel, pero más importante aún, su gracia y presencia que capturaron el corazón de Jacob desde el principio. Para Jacob fue amor a primera vista, y estaba dispuesto a hacer grandes sacrificios para estar con él. Esta oferta revela no solo el profundo amor de Jacob por Raquel, sino también su disposición a soportar dificultades y tiempo por el bien de su futuro juntos. Los años de trabajo parecieron solo unos pocos días a Jacob debido a su gran amor por Raquel. Esta poderosa declaración en Génesis capítulo 29 versículo 20 enfatiza la profundidad de su afecto. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. La dedicación y perseverancia de Jacob se convertirían en un testimonio de su inquebrantable compromiso con Raquel, sentando las bases para tanto alegría como tristeza en su historia en desarrollo. Es la historia de amor de Raquel con Jacob, que comenzó con tanta promesa,
rápidamente tomó un giro trágico e inesperado. Después de que Jacob completó sus 7 años de servicio, esperaba con ansias casarse con Raquel, la mujer por la que había trabajado tan arduamente. Pero en la noche de la boda, Labán, el padre de Raquel, llevó a cabo un plan engañoso. En la oscuridad de la noche de bodas, Labán sustituyó a Raquel por su hermana mayor, Lea, traicionando la confianza de Jacob y alterando el curso de la vida de ambas hermanas. En Génesis capítulo 29 versículos 23 al 25: y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo y él se llegó a ella. Y sucedió que a la mañana, he aquí que era Lea. Y dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué? Pues me has engañado. A la sorpresa y el desconsuelo de Jacob fueron palpables cuando descubrió que se había casado con Lea en lugar de Raquel. Labán justificó sus acciones citando costumbres locales, alegando que la hija mayor debía casarse antes que la menor. Sin embargo, este engaño plantó las semillas de la rivalidad entre las hermanas que perseguiría la dinámica familiar durante años. Raquel, quien había esperado a Jacob, ahora se encontraba desplazada mientras su hermana Lea se convertía en la primera esposa de Jacob. Para empeorar las cosas, Jacob se vio obligado a hacer un nuevo trato con Labán. Trabajaría otros 7 años a cambio de Raquel. A pesar del dolor y la injusticia, Jacob aceptó. Génesis capítulo 29 versículo 28 revela que después de cumplir la semana nupcial con Lea, Jacob finalmente se casó con Raquel. Las intensas emociones de amor, traición y competencia que surgieron de este arreglo moldearían la relación de las hermanas, estableciendo el escenario para una lucha de por vida por el afecto de Jacob y por tener hijos. En Génesis capítulo 29, versículos 30 al 31, y Jacob se llegó también a Raquel, y amó también a Raquel más que a Lea, y sirvió con Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. La Biblia destaca que Jacob amaba a Raquel más que a Lea, una dolorosa realidad que no pasó desapercibida. Dios vio la tristeza de Lea y abrió su vientre, permitiéndole tener hijos, mientras que Raquel permanecía estéril. Este giro de los acontecimientos solo profundizó la angustia y los celos de Raquel, creando una brecha entre las hermanas. En la cultura de su tiempo, tener hijos no solo se trataba de formar una familia, era un símbolo de estatus y una fuente de orgullo personal, o especialmente en un contexto polígamo donde la competencia entre esposas era intensa. La esterilidad de Raquel pesaba mucho sobre ella, y su desesperación alcanzó un punto de quiebre en Génesis capítulo 30 versículo 1, donde exclamó a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. Esta declaración refleja el profundo dolor de Raquel y las presiones sociales a las que se enfrentaba. Su incapacidad para concebir se sentía como una maldición, y la consumió hasta el punto de la desesperación. En su desesperación, Raquel tomó el asunto en sus propias manos al ofrecer a su sierva Bilha a Jacob como sustituta, con la esperanza de reclamar hijos a través de ella. Esta decisión reflejaba las acciones de Sara con Agar y las prácticas culturales de la época, pero también añadió más complejidad y tensión dentro del hogar. Bilha dio a luz a 2 hijos, Dan y Neftalí, a quienes Raquel reclamó como propios, diciendo con luchas de Dios: he contendido con mi hermana, y he vencido. Génesis capítulo 30 versículo 8. A pesar de este sentido temporal de victoria, el corazón de Raquel continuaba anhelando un hijo de su propia carne y sangre. Su lucha con Lea se convirtió en algo más que una rivalidad, fue una dolorosa batalla espiritual, marcada por momentos de envidia, amargura y anhelo. El profundo deseo de Raquel de tener hijos destaca una condición humana más amplia, el anhelo de realización, reconocimiento y la bendición de Dios, a menudo en medio de grandes pruebas personales. Pero Dios, en su tiempo, no se olvidó de Raquel. Génesis capítulo 30 versículos 22 al 24 nos dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Este versículo marca un punto de inflexión en la vida de Raquel, ya que sus oraciones tan esperadas finalmente fueron respondidas cuando dio a luz a su primer hijo, José. Este momento no solo fue una victoria personal para Raquel, sino también un evento crucial en la narrativa bíblica. José, cuyo nombre significa añádame, fue un reflejo directo de la esperanza de Raquel de que Dios continuaría bendiciéndola con más hijos. Para Raquel, el nacimiento de José fue la culminación de años de dolor y rivalidad. Fue un momento de triunfo, simbolizando que Dios no la había olvidado. José se convertiría más tarde en una de las figuras más prominentes de la Biblia, conocido por su sabiduría, sueños y su papel en salvar a su familia del hambre.
La alegría de Raquel por el nacimiento de José, sin embargo, sería atenuada por sus futuras pruebas, ya que anhelaba tener otro hijo, cumpliendo la esperanza que expresó en el nacimiento de José. Pero el viaje de Raquel no estuvo marcado solo por la alegría, sino también por el dolor. Después del nacimiento de José, la familia continuó sus viajes, moviéndose de Betel hacia Efrata. Fue durante este viaje, con la promesa de una familia en crecimiento, que la alegría de Raquel se convirtió en dolor. Raquel entró en trabajo de parto una vez más, pero esta vez las circunstancias fueron terribles. La Biblia describe su parto como difícil, un claro recordatorio de la fragilidad de la vida durante esa época. En Génesis capítulo 35, versículo 16, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. El viaje a Efrata, que más tarde sería conocida como Belén, sería el último capítulo de Raquel. Mientras su trabajo de parto se intensificaba, la partera trató de tranquilizarla, diciendo: y aconteció que como había trabajo en su duro parto, le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. En Génesis capítulo 35, versículos 17 al 18. Sin embargo, el dolor era insoportable, y la vida de Raquel comenzó a desvanecerse. Con su último aliento, Raquel nombró a su hijo recién nacido Benoni, que significa hijo de mi dolor, reflejando la trágica naturaleza de su nacimiento. Jacob, en su dolor, decidió renombrar a su hijo Benjamín, que significa hijo de la mano derecha, tal vez como una forma de honrar la memoria de Raquel y convertir el dolor en un símbolo de fuerza y favor. La muerte de Raquel fue un momento desgarrador para Jacob, ya que la mujer a la que amaba más que a ninguna otra se había ido. Su entierro fue marcado con un pilar que Jacob erigió sobre su tumba, un testimonio de su amor perdurable y del dolor de su pérdida. En Génesis capítulo 35, versículos 19 al 20, así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, que es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Este es el pilar de la sepultura de Raquel hasta hoy. La Biblia no proporciona una respuesta clara, dejando espacio para la especulación y la reflexión sobre las elecciones de vida de Raquel y sus posibles implicaciones espirituales. La muerte de Raquel cerca de Belén tiene un profundo peso simbólico, especialmente dado el futuro significado de la ciudad en la Biblia. Siglos más tarde, este mismo lugar se conocería como el lugar de nacimiento de Jesucristo, conectando el dolor de Raquel con una narrativa más amplia de esperanza y redención. La muerte de Raquel y el nombramiento de Benjamín reflejan las profundas luchas emocionales y espirituales que marcaron su vida. Su historia es un conmovedor recordatorio de la vulnerabilidad humana, el dolor de la pérdida y las complejidades del plan de Dios. Aunque su viaje terminó en una nota trágica, el legado de Raquel continuó a través de sus hijos, particularmente José, quien se convertiría en un salvador para su familia y un líder en Egipto. Ahora exploremos más a fondo. ¿Fue la muerte de Raquel un castigo o una maldición? La muerte repentina y trágica de Raquel durante el parto ha desconcertado a estudiosos y creyentes durante siglos. ¿Fue su muerte simplemente un hecho natural o fue una forma de castigo divino? La Biblia no proporciona una respuesta clara, dejando espacio para la especulación y la reflexión sobre las elecciones de vida de Raquel y sus posibles implicaciones espirituales. Una de las teorías más debatidas se centra en el acto de Raquel de robar los dioses domésticos, o ídolos, de su padre Labán, como se registra en Génesis capítulo 31, versículo 19. Este evento ocurrió cuando Jacob decidió huir de Labán, llevándose a su familia y posesiones sin que Labán lo supiera. Raquel tomó los ídolos en secreto, ocultándolos tanto de su padre como de su esposo Jacob. El robo de estos ídolos por parte de Raquel, a menudo considerados símbolos de adoración pagana y superstición, sugiere que Raquel podría haber albergado conexiones persistentes con las antiguas costumbres de su familia. A pesar de ser parte de una familia que adoraba al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, las acciones de Raquel insinúan una lucha entre la fe y las antiguas creencias. Los ídolos, conocidos como terafines, no eran meramente objetos decorativos. Se creía que ofrecían protección, prosperidad y guía espiritual en la cultura de la antigua Mesopotamia. Cuando Labán descubrió que los ídolos faltaban, persiguió a Jacob y a su familia. Labán acusó a Jacob de robo, pero Jacob, sin saber lo que había hecho Raquel, lo negó vehementemente y pronunció una maldición, diciendo: aquel con quien jales tus dioses,
No viva Génesis, capítulo 31, versículo 32. Sin que Jacob lo supiera, sus palabras llevarían un peso profético, ya que Raquel fue quien había robado los ídolos. Este momento plantea la pregunta: ¿selló la maldición de Jacob inadvertidamente el destino de Raquel? El ocultamiento de los ídolos por parte de Raquel fue un acto secreto de desobediencia que nunca se abordó por completo. Cuando Labán buscó en la tienda de Raquel, ella ingeniosamente escondió los ídolos bajo su montura y engañó a su padre alegando que no se sentía bien y no podía levantarse. Génesis capítulo 31, versículos 34 al 35. Aunque Labán nunca encontró los ídolos, el pecado oculto de Raquel pasó desapercibido para los hombres, pero no para Dios. La Biblia no vincula explícitamente la muerte de Raquel con el robo de los ídolos o con la maldición de Jacob. Pero algunos creen que estos eventos insinúan lecciones espirituales sobre los pecados ocultos, las faltas no confesadas y las posibles consecuencias de no confiar plenamente en Dios. En el contexto más amplio de la Biblia, hay otros ejemplos donde los pecados secretos llevaron a graves consecuencias, como la historia de Acán, quien tomó en secreto objetos prohibidos y trajo calamidad sobre Israel. Josué, en capítulo 7, versículo 1. Proverbios, capítulo 28. Versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Otros argumentan que la muerte de Raquel fue simplemente una parte trágica de la vida en un mundo caído, más que un castigo directo de Dios. Las duras realidades del parto en tiempos antiguos, combinadas con el arduo viaje que la familia estaba emprendiendo, podrían fácilmente explicar su repentina desaparición. La Biblia a menudo retrata las complejidades de la vida humana, donde el sufrimiento y la muerte a veces son sucesos naturales, no necesariamente vinculados a pecados personales o retribuciones divinas. La muerte de Raquel, aunque trágica, sirve como un recordatorio de la naturaleza a menudo impredecible de la vida y las batallas espirituales invisibles que pueden afectarnos. Subraya la importancia de la fidelidad, la honestidad y la necesidad de llevar cada parte de nuestras vidas bajo la guía de Dios. Ya sea que su muerte haya sido un castigo, una maldición o simplemente un giro doloroso de los acontecimientos, es un llamado sobrio a examinar nuestras propias vidas y asegurarnos de que no estamos aferrándonos a nada que nos separe de las bendiciones de Dios. La historia de Raquel, marcada tanto por la alegría como por el dolor, no termina con su trágica muerte. Aunque su vida fue corta, su legado vive a través de sus hijos José y Benjamín, quienes desempeñaron roles cruciales en la historia de Israel. La influencia de Raquel se extiende mucho más allá de su propia vida, simbolizando la perseverancia, las complejidades de las emociones humanas y los planes en desarrollo de Dios. Raquel se convirtió en la madre de José, una de las figuras más queridas e influyentes de la Biblia. La historia de José, quien pasó de ser traicionado y esclavizado a convertirse en el salvador de su familia durante una grave hambruna, es un testimonio de la providencia y fidelidad de Dios. A través de José, Dios preservó la descendencia de Israel, cumpliendo las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. La vida de José refleja la esperanza que puede surgir de la adversidad, un tema que resuena profundamente con el propio viaje de Raquel. En Génesis, capítulo 50, versículo 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. El notable ascenso de José al poder en Egipto y su capacidad para salvar a su familia del hambre fueron resultados directos del legado de Raquel. La historia de su hijo es un poderoso ejemplo de cómo Dios puede transformar el sufrimiento en salvación, al igual que las propias luchas de Raquel se transformaron en una esperanza duradera para las generaciones futuras. El segundo hijo de Raquel, Benjamín, también jugó un papel significativo en la historia de Israel. La tribu de Benjamín se convertiría en una de las 12 tribus de Israel, conocida por sus guerreros y líderes, incluyendo a Saúl, el primer rey de Israel, y más tarde al apóstol Pablo, quien se enorgullecía de ser benjaminita. La descendencia de Benjamín simboliza la fortaleza, la resiliencia y el cumplimiento de la promesa de Dios a Raquel, incluso en medio de su dolor. En Filipenses capítulo 3 versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Aun incluso en la muerte, la voz de Raquel sigue resonando a lo largo de los siglos. Su nombre es recordado de manera célebre en el libro de Jeremías, donde el profeta habla de Raquel llorando por sus hijos. Este pasaje refleja el profundo dolor sentido por la nación de Israel durante tiempos de exilio y pérdida, usando a Raquel como símbolo de duelo. Sin embargo, el mismo pasaje ofrece un poderoso mensaje de esperanza y restauración. Jeremías, capítulo 31,
Versículos 15 al 17 así ha dicho: Jehová voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, en Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Así dice Jehová: Henry Prime, del llanto tu voz, y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esta profecía, aunque reconoce el dolor y la lamentación, también promete un futuro de esperanza. Asegura que Dios escucha los llantos de su pueblo y que habrá un retorno del cautiverio. El llanto de Raquel no es en vano, es un grito que Dios escucha y al que responde con una promesa de redención y renovación. La imagen de Raquel llorando se repite en el Nuevo Testamento durante un período oscuro en la historia de Israel, cuando el rey Herodes ordenó la masacre de los inocentes en Belén. En Mateo, capítulo 2, versículo 18, cita la profecía de Jeremías, conectando el dolor de Raquel con el duelo colectivo de las madres que perdieron a sus hijos, destacando una vez más el impacto perdurable de su historia. La historia de Raquel, aunque llena de momentos de profundo dolor, finalmente apunta a la fidelidad de Dios. Su vida sirve como recordatorio de las complejidades de la existencia humana, la mezcla de alegría y dolor, amor y rivalidad, esperanza y desesperación. Sin embargo, a través de todo, las promesas de Dios perduran. El legado de Raquel vive no solo a través de sus hijos, sino también a través de la mayor narrativa del plan redentor de Dios para su pueblo. La tumba de Raquel, ubicada en el camino a Belén, se erige como un testigo silencioso de su historia, un lugar de memoria y reflexión. Durante siglos, su tumba ha sido un sitio de peregrinación, un símbolo de amor maternal, dolor y esperanza perdurable. Es un testimonio de la creencia de que las promesas de Dios no están limitadas por las limitaciones humanas. Aunque el viaje de Raquel estuvo lleno de dificultades, su historia continúa inspirando y recordándonos la fidelidad interminable de Dios. La vida y la muerte de Raquel, sus alegrías y tristezas, están entrelazadas en el tejido de la narrativa bíblica, reflejando la condición humana en toda su complejidad. Su legado no es uno de derrota, sino de esperanza, una esperanza que nos señala de nuevo a las promesas inquebrantables de Dios, y la certeza de que en su tiempo todas las cosas se pondrán en orden. En conclusión, la vida y la muerte de Raquel nos recuerdan las complejidades de las emociones humanas, las consecuencias de las acciones y la esperanza encontrada en las promesas de Dios. ¿Fue su muerte un castigo, una maldición, o simplemente la tragedia de la vida? Quizás al final es una mezcla de las tres. Pero algo permanece claro: la historia de Raquel es una parte integral de la gran narrativa de Dios. Gracias por ver. Si encontraste este video esclarecedor, por favor dale like, suscríbete y comparte. Cuéntanos en los comentarios qué piensas sobre la historia de Raquel. ¿Ves su muerte como un castigo, una maldición o algo más? Discutamos abajo.